Hola, Miss Lindsay. Nosotros somos el primer grupo, el proceso de transcripción, y tenemos como integrantes a Domenica Veloz, Nayeli Nájera, Jimmy Jurado, Noelia Junco, Andrea Rivas y mi persona. Ya, tenemos el primer tema. Para poder conocer el proceso de transcripción, primero tenemos que saber un poco de esto por medio de un concepto. ¿Qué podemos decir del proceso de transcripción? Es un proceso por el cual el ADN se transcribe a ARN. La información genética que está almacenada en el ADN se transcribe en el ARN mensajero, también conocido como ARNM, por medio de la actividad de una enzima que es llamada ARN polimerasa. Para simplificar el proceso molecular, podríamos decir que la transcripción se trata de un paso intermedio y necesario para la información que contiene el ADN pueda expresarse en elementos funcionales del organismo, elaborando así como resultado lo que es las proteínas. Ya, tenemos el proceso de transcripción de la célula eucariota. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar como tal de lo que pasa en este proceso de transcripción, en este caso primero de las células eucariotas. Vamos a dividirlo en 3 pasos y esto a su vez va a dividirse en subpasos. El primer paso se llama iniciación y vamos a tener primero el reconocimiento del promotor, donde el ARN polimerasa 2, que es una enzima responsable de la transcripción del ARN mensajero, ARNM, se va a unir al ADN en una región específica del mismo ADN, que es conocida como promotor, donde factores de transcripción generales, como el TFII, que contiene a una enzima TBP, que no es más que también una enzima polimerasa, va a asociarse con un promotor y van a ayudar a reclutar al ARN a la polimerasa 2. Seguimos con otro paso más, donde vamos a tener a la formación del complejo preiniciación. El ARN polimerasa 2 y los factores de transcripción van a formar un complejo de preiniciación posicionándose correctamente en el ADN. Y el último paso de la iniciación es el desenrollamiento del ADN, donde el ARN polimerasa 2 desarrolla una pequeña porción del ADN y separa las 2 hebras para permitir el acceso al molde del ADN. La segunda etapa, se va a llamar elongación. La elongación también va a dividirse en pasos y el primero de ellos es la síntesis del ARN. El ARN polimerasa 2, que es muy importante obviamente, se va a desplazar a lo largo del molde del ADN y va añadiendo nucleótidos complementarios a la hebra del molde del ADN para formar una cadena de ARN en dirección 5' y 3'. La transcripción procede a través de una adición secuencial de los nucleótidos o de los ribonucleótidos, trifosfatos, y se mantiene la burbuja de la transcripción donde el ADN está desenrollando y donde va a volver a enrollarse detrás del ARN polimerasa. ¿Listo? Vamos a tener una segunda fase de la elongación que nos dice que va a suceder aquí, las modificaciones cotranscripcionales. A medida que el ARN se sintetiza, estamos sintetizando el ARN, se realizan modificaciones cotranscriptores. El splicing para eliminar intrones y la adición de una cola poli A en el extremo 3'. Y ya por último tenemos la etapa de la terminación. Las señales de la terminación, primero, es cuando la transcripción se termina, cuando el ARN polimerasa 2 encuentra a la secuencia de terminación específica en el ADN. En eucariotas, la señal poliadenilación en el pre-ARN mensajero es reconocida por las proteínas específicas que cortan el ARN recién sintetizado.
Y con este paso, con este ARN recién sintetizado, vamos al último, que es la liberación del ARN. El ARN liberado se procesa y madura para convertirse en ARN mensajero maduro o funcional. La cola poli-A es añadida después del corte del pre-ARN mensajero y del ARN mensajero maduro, donde es exportado al citoplasma para su traducción, que es el siguiente paso del dogma central, si lo recordamos. Gracias. Ya. Continuando, tenemos el proceso de transcripción, pero ahora de la célula procariota. Asimismo, tenemos los pasos de iniciación, de elongación y terminación. Y en algunos casos de esta célula procariota vamos a tener lo que es la maduración. Primero comenzamos con la iniciación, que tenemos como primer paso de esta iniciación, tenemos reconocimiento del promotor. La ARN polimerasa se une a una secuencia específica del ADN llamada promotor, que se encuentra a inicios del gen. Luego de este siguiente paso de la iniciación, tenemos como segundo la formación del complejo de iniciación. La RNA polimerasa desenrolla una pequeña porción de la doble hélice de ADN y esto va a crear una burbuja de transcripción. Ya que tenemos la iniciación, vamos con la elongación, que tenemos como primer paso la síntesis del ARN. La ARN polimerasa comienza a sintetizar a una cadena de ARN complementaria a la hebra del molde de ADN. Esta síntesis se realiza en dirección de 5 a 3', añadiendo ribonucleitos trifosfato uno por uno. Como segundo tenemos avance de la burbuja de transcripción. A medida que la ARN polimerasa avanza, la burbuja de transcripción se desplaza a lo largo del ADN y esto va a desenrollar el ADN por delante y volviendo a enrollar por detrás. Tenemos lo que es la terminación. Tenemos primero la señal de la terminación. La ARN polimerasa va a continuar con la síntesis del ARN hasta que se encuentre una secuencia de terminación en el ADN. 2. Tenemos la liberación del ARN, que la cadena de ARN recién sintetizada va a liberar de la ARN polimerasa y del ADN. Como último tenemos la maduración, pero en este no va a ser tan común en las células procariotas, pero igual. Tenemos que solo va a haber un paso, que es el procesamiento del ARN, aunque en procariotas el ARN mensajero generalmente no requiere procesamiento adicional. Y algunos tipos de ARN pueden necesitar modificaciones antes de ser funcionales. Bueno, ahora tenemos la diferencia de los procesos de transcripción tanto en eucariotas como en procariotas. Una de sus diferencias es que el lugar de transcripción va a ocurrir en el núcleo. Otra de ellas es que utiliza múltiples factores generales de transcripción. Su iniciación es complejo de preiniciación con varios factores. Su elongación ocurre en el núcleo y luego en el ARN se procesa y se exporta. Su procesamiento de ARN es extenso, tiene el capping, adición de la cola poli-A. El capping se añade una caperuza en el extremo 5' del ARN-M. El ARN-M maduro se transporta desde el núcleo al citoplasma. La velocidad de transcripción es mucho más lenta que el de la procariota. Es extenso el capping, el splicing y la adición de la cola poli-A. A continuación, las diferencias de los procesos en la célula procariota. Bueno, aquí tenemos algunas diferencias en el proceso de transcripción de las procariotas. Este se ubica en el citoplasma y utiliza factores sigma. Los factores sigma son proteínas que juegan un papel crucial en la iniciación de la transcripción en bacterias. Esta tiene una iniciación con holoenzimas. Una holoenzima es una forma activa de una enzima
que consiste en una apoenzima, que es la parte proteica de la enzima, y su cofactor, que puede ser un ion metálico o una molécula orgánica conocida como coenzima. Su elongación también es directamente en el citoplasma. Su procesamiento de ARN es mínimo o inexistente. No tiene capping. El capping es un proceso de modificación post-transcripcional que ocurre en las células eucariotas. Este no tiene intrones. El ARN mensajero es traducido en el mismo lugar que se transcribe. La velocidad de transcripción es mucho más rápida y no tiene cola poliar. Ahora vamos a ver qué sucedería en caso de que falle el proceso de transcripción del ADN en la eucariota. Si falla el proceso de transcripción del ADN en la eucariota, no se generará ARN mensajero, lo que impedirá la síntesis de proteínas necesarias para el funcionamiento celular. Esto puede resultar en problemas en el desarrollo, alteraciones metabólicas y aumento del riesgo de enfermedades. Por otro lado, vamos a ver qué sucedería en caso de que falle el proceso de transcripción del ADN ahora en la procariota. Si falla el proceso de transcripción del ADN en procariotas, no se producirá ARN mensajero, lo que impedirá la síntesis de proteínas esenciales para la supervivencia de la célula, afectando su crecimiento y función. Bueno, siguiendo tenemos lo que son los gráficos, entonces vamos a dar una explicación de cada uno de los gráficos. Bueno, explicando el gráfico 1, podemos ver que la parte superior muestra una secuencia de ADN de doble hebra. La doble hebra codificante tiene una secuencia de 5 a 3, mientras que la hebra complementaria tiene la secuencia de 3 a 5. Luego, durante la fase de transcripción, una hebra de ADN sirve como plantilla para sintetizar el ARN mensajero. La hebra codificante del ADN se transcribe en una hebra de ARN mensajero que va de secuencia de 5 a 3. Aquí la timina, que es la T en el ADN, es reemplazada por un uracilo, que es una U en el ARN. Luego, en la última fase, podemos ver que el ARN es traducido en una secuencia de aminoácidos en el ribosoma. Cada grupo de 3 nucleótidos en el ARN mensajero, llamado codón, se traduce en un aminoácido específico. En este caso, podemos observar AUG, que viene siendo la metionina, el AUC, que es la isoleucina, y el UCG, que es la serina. Esto es explicando el primer gráfico. Como segundo gráfico tenemos de tema el ARN polimerasa. Debemos de saber que la ARN polimerasa son enzimas que transcriben el ADN al ARN, ya mediante un molde de ADN, como podemos observar ahí. La ARN polimerasa construye una nueva molécula de ARN a través del apareamiento de bases. Por ejemplo, si hay una G en el molde del ADN, la ARN polimerasa agregará una C a la nueva cadena creciente del ARN. En la tercera imagen podemos observar que todo el proceso de transcripción está ocurriendo en el núcleo, que es la estructura de color morado que vemos, y lo de afuera, que sería el citoplasma. Entonces, tenemos que dentro del núcleo van a ocurrir el proceso de transcripción. En la primera etapa vemos al ARN polimerasa, que está realizando sus funciones, para después pasar a una transcripción del ARN mensajero, después a un procesamiento del ARN mensajero y por último a el ARN mensajero que ya está procesado y que posteriormente este va a pasar a través de los complejos poronucleares o de los poros nucleares del núcleo. Pasa por ahí y va a llegar después de un tiempo o después de un proceso, va a llegar al citoplasma, que les recuerdo es la parte más clarita que está afuera del núcleo. Ya, siguiendo con la cuarta y última imagen, tenemos que nos podemos ver aquí la iniciación de la transcripción. Entonces, para comenzar la transcripción de un gen, el ARN polimerasa se une lo que es al ADN de un gen. Entonces, básicamente tenemos que el promotor le dice a la polimerasa dónde sentarse sobre el ADN y comenzar a transcribir.
en el que cada gen tenemos que tiene su propio promotor. Entonces, un promotor contiene secuencias de ARN que le permite a la ARN polimerasa o a sus proteínas auxiliares, al ADN, una vez formado que tenemos su burbuja de transcripción, la ARN polimerasa va a comenzar lo que es su proceso de transcribir. Bueno, eso fue todo lo que la explicación del grupo 1. Gracias.